Bienvenidos a este podcast Entre Páginas. Soy Elda Mo. Yo les hablaré un poco sobre Jorge Volpi. Jorge Luis Volpi Escalante, mejor conocido como Jorge Volpi, es un escritor mexicano miembro de la generación del crack y desde el 8 de diciembre de 2016 es coordinador de difusión cultural de la UNAM. Nació el 10 de julio de 1968. Actualmente tiene 54 años, de signo Cáncer. Y claro que no les dejaría con el antojo de conocer a mi autor favorito. Así que hice unas cuantas llamadas de aquí para allá y finalmente logré contar con él. Así que hoy le voy a hacer unas cuantas preguntas. Antes de presentarlo, quiero recalcar que es muy conocido tanto nacional o internacionalmente. Claro, no hace mucho tiempo recibió el premio Alfaguara, uno de los premios más importantes que una novela pudiera recibir. Recibió este premio por la novela Una novela criminal, una novela sin ficción, uno de mis libros favoritos de parte de él. Así que, señor Volpi, bienvenido. Hola, soy Jorge Volpi. Mucho gusto, señor Volpi. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué piensa usted sobre haber recibido el premio Alfaguara? Este libro en particular, me parecía que el premio podía ser bueno para este libro y para la historia que representa, en muchos sentidos. A diferencia de cualquier otro libro que he escrito, de una novela normal, de una novela de ficción, este tiene cierta cantidad de efectos sobre la realidad. Y eso es lo que yo esperaría. O sea, la resonancia que le da el premio Alfaguara a este libro permitirá conocer mejor la historia de Florence, mejor la historia de Israel, y puede tener un impacto en cómo percibimos la historia de Israel Vallarta y de su familia y el papel que realmente desempeñaron en este proceso. ¿Es ficción o no es ficción? Es una novela sin ficción. ¿Habló usted con ambos personajes? Fui a visitar a Florence a Dunkerque, donde vive actualmente. Pude hablar largamente con ella y con sus padres, que también fue importante. Su madre y su hermano además me confiaron los textos que escribieron durante todo el tiempo del proceso, entonces pude tener una visión más amplia sobre la parte de ella. Y en el caso de Israel, he tenido un contacto muy cercano con Guadalupe Vallarta, su hermana, que ha estado a cargo de su defensa. He visitado en numerosas ocasiones a Israel en el altiplano. He podido hablar con sus sobrinos que fueron liberados, con parte de su familia. ¿Cuál fue el mayor reto como escritor? Es decir, después de acumular toda esa cantidad de información, supongo que muchos años de leer sobre el tema. Es un arte muy serio. Algunas veces hasta uno se obsesiona con ese tipo de cosas, etc. Pero mi pregunta es, ¿cuál fue el mayor reto desde la literatura? Desde su punto de vista, sobre todo de la ficción, al haber escrito este libro. Darle forma, darle una forma literaria, es decir, conservar el rigor del periodista en la investigación. Todo lo que se cuenta en el libro está basado o bien en el expediente o bien en el testimonio de alguno de los protagonistas. Hay partes que son lagunas, que no están ni en uno ni en otro lado, y entonces me permito, pero lo digo claramente, especular y por lo tanto hacer una ficción sobre ciertas partes que pudieron haber ocurrido pero de las cuales no tengo certeza. Pero la realidad es así, esta realidad jurídica, caótica, acumulativa, difícil de entender, absolutamente contradictoria. Entonces el gran reto era cómo usar la literatura para que esto fuera una historia que pueda ser bien contada. Claro, entiendo. ¿Cuál es este mensaje que quiere usted que lance la novela conforme a lo que vivimos hoy en día? Eso es lo que es muy distinto de todo lo que había escrito antes. Cuando escribes una novela de ficción, sí quieres tener efectos en la realidad, pero el efecto en la realidad es transformar un poquito, tal vez, a algún lector. En una novela sin ficción como esta, yo sí espero otro tipo de efectos, que son los que pueden tener este tipo de libros. Por un lado, que los lectores tengan más elementos para juzgar mejor a los protagonistas centrales del libro, sobre todo a Florence y a Israel. Y en segundo lugar, también por supuesto que es un libro que terminó convirtiéndose en un retrato y por lo tanto también una crítica del sistema de justicia mexicano, que este es un caso que lo demuestra, pero que en absoluto es único, de cómo no funciona, de cómo entre la propia mala estructura de nuestro sistema de justicia, que por fortuna está cambiando hacia un sistema oral,
más la corrupción, más las intromisiones políticas, hace que no tengamos confianza alguna en él. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Bueno, usted no solo vino a hablar sobre sus libros, claro. Digo yo, soy una admiradora muy grande de su trabajo y me encantaría saber más de usted. Así que preparé unas preguntas. Ahí va. ¿De qué está hecho un escritor? De vidas propias y de vidas ajenas. ¿Y Jorge Volpi? Pues de mi propia vida, de mi pasado y de lo que imagino como futuro. ¿Algo de vanidad? El escritor necesariamente algo de vanidad tiene para creer que dice algo importante. ¿Orgullo de sí mismo? Satisfacción de haber escrito unos de los libros que había imaginado. ¿Excesivo orgullo en sus lecturas? Me siento orgulloso de los libros que he leído, quizá más de los que he escrito. ¿Orgullo en su inteligencia? También, quizá mi padre siempre me hizo sentir más inteligente de lo que era. ¿Regreso o insisto? ¿En qué se hace un escritor? Se hace de explorar la naturaleza humana a través de uno mismo y a través de los otros. ¿Qué son los 50, don Jorge? Etapa compleja donde ya ha pasado más tiempo del que queda por pasar. Y eso determina cómo uno disfruta y ve la vida. ¿Se equivoca? Constantemente. ¿Se equivoca cada día o cada final o principio de sexenio? Cada día, cada final de sexenio y cada inicio de sexenio también, creo. ¿Rectifica o calla? Prefiero rectificar. ¿Perdona? Sí, muy fácilmente. ¿Siente que lo escuchan? Sí, he tenido la fortuna de tener muchos lectores. ¿Se le debería entender? No lo sé, simplemente quisiera ser una voz más en el concierto de voces que forman la cultura y la democracia. ¿Qué le envidia al poder? No le envidio nada, excepto cuando yo también tengo un cierto poder cultural y trato de ejercerlo de la mejor manera posible. ¿Qué es lo nuevo que le ha aportado la UNAM? Bueno, he intentado aportar varias cosas, un enfoque mayor para los jóvenes, tratar de acercar más el conocimiento científico con el artístico y el humanístico, creer que el arte es una forma de transformación social y sobre todo tratar de que los jóvenes a través del arte se conviertan en ciudadanos críticos. ¿Y la novela que viene? Empezando apenas. ¿Algún adelanto? No, prefiero callar. Cierro. ¿Qué hace a un escritor? La voluntad de investigar la naturaleza humana, a sí mismo y a los otros. ¿Y qué traerán los 50? Espero que traigan muchos otros libros. Señor Volpi, muchísimas gracias. Encantado. Y muchas gracias a todos los que han escuchado este segmento de Entre Páginas. Nos vemos en la próxima. Adiós.